Quisiéramos empezar sobre tu experiencia, porque hemos tenido la oportunidad de entrevistar a varios candidatos, pero que están un poco alejados de la realidad, no por falta de experiencia, sino de conocimientos. Cada año salen miles de jóvenes, tanto de los centros educativos, instituciones educativas, como también de las universidades, pero salen y no encuentran un puesto de trabajo. ¿Algo sobre ello, Carlos? Bueno, sí. Primero saludar a Huaral en línea, a todos mis hermanos de la provincia de Huaral, pedirle disculpas porque el tiempo ha sido muy corto, amigo Lucho. Muy corto para hacer campaña en las 9 provincias, es muy difícil, hay que tener dinero y todos no tienen dinero para las campañas, salvo excepciones como Alianza para el Progreso, que ha hecho una campaña millonaria y democracia directa. Pero bueno, yo estoy postulando al Congreso primero porque he visto con mucha preocupación que la gran mayoría de intelectuales, políticos y hombres cultos del Perú, de todas las regiones, no postulan al Congreso. Es decir, han dicho, no, en un año no hacemos nada. Es una irresponsabilidad política. Yo estoy postulando para transmitir mi capacidad y experiencia en el tema político y en el tema también laboral. Y yo voy a replantear, Lucho, la ley mal llamada Ley Pulpín, que se dio bajo el gobierno de Ollanta Humala y que fue derogada porque obviamente trataba en desiguales condiciones a los jóvenes. Pero esa ley en el fondo no era mala, la vamos a replantear y voy a presentar un proyecto de ley para el empleo juvenil donde obliguemos al gobierno, al Estado, a que dé beneficios tributarios para las empresas medianas y grandes, que son las que albergan la mayoría de la población empleada. Por eso que ese va a ser mi primer proyecto, conjuntamente con una ley de pensión digna para el agricultor jornalero o agricultor eventual. De eso te quería hablar, Carlos, porque al momento que me estás hablando de la ley Pulpín, normalmente lo parametramos en nuestra mentalidad del joven que puede ir a una oficina, del joven que puede ir pues a un taller, etcétera, etcétera. Pero hay un grueso de jóvenes que está en el campo, y en el campo está dividido en dos sectores. Uno que es la agroexportación, donde el Perú pues ha crecido en los últimos años, eso es innegable, pero donde no hay derechos laborales para estos jóvenes, y los otros que son los jornaleros jóvenes que van pues a la mediana agricultura, en la pequeña agricultura. ¿Hay algo nuevo para ellos? Claro, se tiene que hacer un empadronamiento de quienes son estos jóvenes jornaleros que van de un lugar a otro, de una empresa a otra empresa agroexportadora, y no acumulan los beneficios que le da con los años y que se tiene que pagar. Es decir, hay muchos empleadores, agroexportadores que dicen, bueno, aquí te cancelo tu contrato y chao. Y no le pagan los beneficios. Constantemente me llaman y me preguntan qué hacer. Por eso yo este proyecto de ley lo voy a dirigir en favor de toda esta masa laboral que llegan a los 65 y 70 años y pasaron su vida en los sembríos, en las cosechas, y el Estado no les da un mínimo de pensión y menos un seguro integral de salud universal que el Estado lo puede dar, porque los agricultores, Lucho, tienen un valor histórico desde la República. Nadie se ha preocupado porque el Estado al agricultor en su vejez le dé lo mínimo para su sobreexistencia. Así es, porque programas como Pensión 65 y etcétera, a la final no cubre ni las necesidades mínimas. Otro punto, el gran problema que tenemos en cuanto a las enfermedades que se producen por la falta de agua y por la falta de servicios de saneamiento. Existen enunciados desde el gobierno central, inclusive enunciados a donde dice, sí tenemos presupuesto, es política de gobierno, pero los presupuestos no salen. ¿Se puede hacer algo desde el Congreso? Claro, los congresistas que ha tenido la región Lima Provincias desde que se inició, con 4 curules, no han hecho absolutamente nada, Lucho, he podido revisar y han sido realmente una vergüenza para la región. Todos se han ido a enriquecer, pero no han hecho nada por su región. El congresista tiene la obligación, cuando se discute el presupuesto nacional de la República en el Congreso, que es anualmente, tiene que pelear por su región, tiene que incluir las partidas presupuestarias para que se logren las obras más necesarias, los proyectos de ejecución y también para que, sobre todo el tema del agua, por eso yo me he comprometido en este presupuesto nacional del 2020, los millones que falta para hacer la planta de tratamiento de agua potable en Soxin, Lunahuaná, y en todas las cuencas estacionarias, las represas, los reservorios, para que tengamos agua, el encauzamiento de los ríos y los canales de irrigación, exigiéndole al gobierno regional su ejecución. Porque los gobiernos regionales pasan por hacer pistas, veredas, comprar ambulancias
comprar una serie de logística y nunca hacen proyectos de envergadura. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la región Lima no va a hacer un solo proyecto de envergadura? Muchos candidatos están arriesgando el prometer un cambio o una propuesta de cambio de la Constitución. ¿Tú estás de acuerdo con ello? Y si lo estás, ¿qué régimen cambiarías? ¿Régimen social, económico? ¿A dónde tocarías? La Constitución, yo soy un convencido, lucho como abogado 30 años, tengo un estudio sin maestría de Derecho Constitucional, 2 años en San Marcos, en mi alma mater. He desarrollado ciertos temas trabajando con Borea Odría, con Javier Vallarrestra, en la Casa de la Constitución en Lima, trabajando un tema de reforma parcial, porque esta Constitución ya está deviniendo en obsoleta, y lo digo por qué. Mira, el monopolio, dice la Constitución, que el Estado regula y previene el monopolio y toda forma monopólica en el país. Y es una gran mentira, porque desde que se hizo la Constitución del 93, los grupos de poder económico han monopolizado la economía y el mercado, concertan precios, el abuso de posición de dominio que ellos tienen. No solo controla el tema del mercado, sino también controla los medios de comunicación, la política, las corrientes de opinión. Y en esa situación el país está llegando a un tema de anarquía social, porque la gente se da cuenta que solo unos pocos tienen el poder absoluto de todas las tierras y el capital del país. Y uno de los puntos que tocan es el trato del capital en cuanto a los préstamos. En la última Constitución desapareció el delito de agiotista. Tú como abogado harías una revisión en este tema, porque las financieras, los bancos, inclusive prestamistas particulares y de bancas paralelas cobran intereses pues que son terribles, ¿no? Y que es luego difícil de devolver el capital. Mire, un ejemplo, Lucho, me has hecho recordar cuando los chilenos con el famoso Banco del Trabajo vinieron a regalar plata hace 20 años al país y se llevaron una fortuna, le quitaron casas a miles de familias. Eso fue un robo tremendo y el Estado lo permitió. Tenemos que regular la parte del régimen económico en una reforma parcial o sentar las bases para que el Congreso 2021-2026 pueda iniciar la reforma absoluta de la Constitución. Porque el país, por ejemplo, tiene que cambiar la Constitución. Te doy otro ejemplo, Lucho. Debe haber una obligación de régimen alimenticio para los niños y todas las mujeres embarazadas que permita que tengamos una generación de niños bien alimentados. Y eso tiene que partir de la Constitución. Tiene que haber el cambio en cuanto a quienes están arriba gobernando. Las comunidades nativas, indígenas, campesinas no están representadas. Por eso que su voz no se escucha. Solamente se les hace una consulta previa cuando ya llegó todo un clímax de revolución. Entonces, muchas cosas hay por cambiar, Lucho. Bueno, yo sé que tienes otras actividades que te están esperando en diferentes lugares, pero hay algo que se está considerando que es el primer problema del Perú en este momento, aparte de la situación económica que está atravesando nuestro país, la violencia, la ola delincuencial. ¿Alguna propuesta sobre ello? Sí, gracias por la pregunta. Yo he sido convocado por el general Daniel Urresti, él fue ministro del Interior, un luchador contra el crimen a nivel nacional, y yo he sido ministro de Trabajo y por eso me ha pedido, Lucho, que lo apoye. Yo voy a dar toda mi experiencia para lo que es mejorar la ley de seguridad ciudadana. Y yo creo que Daniel Urresti va a ser presidente del Congreso porque ya llega a 1 millón de votos en Lima. Pero la prensa amarilla, la prensa comprada que tiene los grupos de poder no lo quieren decir. Hago un llamado al pueblo. Realmente, o sea, quieren nuevamente un Congreso de fujimoristas, de apristas, de accionpopulistas que han sido los que pidieron la disolución del Congreso. Los ciudadanos no pueden votar por lo mismo otra vez. Por eso llamo a los ciudadanos a que reflexionen, jóvenes, revisen. Se ha disuelto un Congreso de Acción Popular, del Fujimorismo, de Alianza para el Progreso, y ahora van a elegir a los mismos. Realmente eso me preocupa. Sería contradictorio, ¿no? Es por eso que yo creo que no se puede creer mucho a las encuestas, ¿saben? Yo creo que como nunca se están manipulando, eso demuestra pues de que hay una desesperación de los grupos de poder. Ahora, para terminar, una pregunta ingenua. ¿El gallito que tienes ahí es porque eres un gallo de pelea o es que qué otro significado tiene? Bueno, de pelea, esto representa, Guaral es una cuna de galleros y hoy en día se va a revisar
en el Tribunal Constitucional del Perú el tema de la tradición, de la cultura de los gallos. Yo apuesto porque se mantenga y se sostenga la tradición cultural y costumbrista de los gallos, porque eso genera miles de puestos de empleo, Lucho. ¿Cómo es posible que estas ONGs internacionales que manipulan a los países pobres, subdesarrollados, sobre sus intereses, quieran venir a vendernos una cuestión que va contra el empleo? Si el Perú no tiene trabajo, el empleo debe crecer. ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo soy un firme defensor. Me he venido acá a estar con algunos hermanos de Huaral que son conocidos, japoneses, amigos guaralinos. Huaral es una cuna fuerte de gallos. Bueno, para terminar, ¿qué tienen que hacer para votar por Carlos Almerí? Lucho, yo hago un llamado a todos mis hermanos de la provincia de Huaral. Pueden revisar mi foja de servicio y mi trayectoria política de tantos años. Voy a aportar a mi región y borrar esa imagen que todo el pueblo tiene de los excongresistas de la región Lima, de mediocridad, que fueron incapaces, ladrones que se han beneficiado con tierra. Quiero que me apoyes el 26 de enero con Podemos Perú. Marques el símbolo de Podemos Perú y escribas el número 1 de Carlos Almerí, este humilde servidor, hermano de la región Lima.